Estimadas alumnas y queridos alumnos, no ha llegado ningún comentario ni ninguna pregunta, así que me voy a permitir una especie de redondeo final para cerrar este curso sobre comunicación y aparatos ideológicos del Estado. Como la mayor parte del tiempo hemos hablado de aparatos ideológicos del Estado, no estaría mal dedicar los últimos minutos de esta sesión a los muy diferentes aspectos de la comunicación. Y sobre todo me voy a referir al aspecto que me parece más interesante, la teoría de Jürgen Habermas sobre la importancia de la comunicación para conocer, es decir, una teoría que mezcla elementos gnoseológicos con historia de las ideas y con un programa político simultáneamente. Comunicación ha habido desde las épocas más primitivas. Eh, Seguramente nuestros antepasados en la época de las cavernas también se comunicaban en un lenguaje muy arcaico y poco dedicado a transmitir matices. Nuestra época, o sea, a partir, digamos, del Renacimiento, es una época en que hay un notable desarrollo del idioma. Y eso se ve muy claramente en la elección que han hecho los pensadores al dejar de lado las lenguas clásicas en el siglo XVII-XVIII y emplear las lenguas vernaculares como ejemplo de una comunicación bien lograda. Quiero mencionar al famoso caso en la filosofía alemana, la diferencia entre Leibniz e Immanuel Kant. Leibniz escribió casi totalmente en latín y en francés, que era como el inglés ahora, el idioma de la gente culta de la época. Él prácticamente no escribió nada en alemán, su idioma natal, que tenía fama de ser un idioma todavía medio bárbaro. En cambio, el latín, en forma cada vez más grande, el francés, eran los idiomas de comunicación de la gente culta. Otro caso muy notable es el del rey de Prusia, Federico II el Grande, un notable militar. Él duplicó la superficie de su país por medio de guerras exitosas, pero él se creía un filósofo, por eso es que lo menciono yo. Él ha escrito su Anti-Maquiavelo, en francés, obviamente. Él tenía en su mesa a Voltaire como huésped y a otros filósofos de la Ilustración francesa. Pero poco a poco, justamente en la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos la figura interesantísima de Immanuel Kant. Él empieza escribiendo sus primeros textos, hoy olvidados, generalmente cursos sobre astronomía y geografía, también en latín, pero se da cuenta de que este idioma ha quedado retrasado con respecto a las posibilidades de comunicación de un idioma que se ha ido desarrollando con el tiempo, que es justamente el alemán. Y entonces él, a partir ya de la crítica de la razón pura, escribe en alemán. Lo mismo es el caso de los pensadores franceses. Ya desde Montaigne, estimado público, que era un gran conocedor del latín y del griego, ya escriben en el idioma vernacular porque notan que el latín ha quedado simplemente desplazado históricamente y con pocas posibilidades de expresar problemas, asuntos y experiencias modernas. Si vemos muy rápidamente un texto, por ejemplo, de Kant y un texto de filósofos que todavía escriben en latín, como por ejemplo Cicerón y Séneca,
notamos inmediatamente que el texto kantiano es mucho más complejo y expresa una cantidad muy grande de matices conceptuales que ya no eran posibles en el idioma de Roma. El latín simplemente quedó, como muchos idiomas, aquí el caso más claro es el aymara y el quechua, quedaron simplemente desfasados del desarrollo y no utilizaron las palabras, conceptos y hasta giros idiomáticos de una, podríamos decir, comunicación más avanzada. Entonces, ya tenemos en ese ejemplo una explicación por qué el latín dejó de usarse, porque no estaba a la altura de los desafíos y las necesidades de la comunicación filosófica e intelectual general. Y a partir de Kant ya casi nadie escribió en latín. Antes de seguir con una especie de teorización muy general sobre la comunicación, respondo al alumno Juan de Dios Fernández Campos, que ha tenido la bondad de enviarme un mensaje que se lo ha compartido con todos los otros participantes. Es una pregunta muy compleja las que nos plantea el señor Fernández Campos. En líneas muy generales, yo diría que el mejor elemento de análisis para procurar una visión crítica y retrospectiva englobante es primero hacer una especie de acopio de datos históricos y en general empíricos. Por ejemplo, en el campo de la comunicación y de los aparatos ideológicos del Estado. Si queremos estudiar, tomando el ejemplo anterior, cuáles fueron los aparatos ideológicos y los mensajes ideologizantes del movimiento nacionalista revolucionario a partir de 1952, yo diría que hay que acudir a esa subsecretaría de Cultura y Propaganda, leer todos los testimonios que ha producido esta cultura y hacer una revisión hemerográfica, es decir, hacer una consulta de los periódicos que aparecían en la época y también de las revistas, porque hay que reconocer que hoy en día los medios audiovisuales modernos han desplazado a las revistas antiguas. Ha habido muchas revistas culturales en Bolivia, no todas de primer nivel, obviamente, pero algunas excelentes en el campo, por ejemplo, de la política, como la revista Praxis, fundada por Sergio Almaraz, Cana, que sigue saliendo irregularmente, publicada por la Alcaldía Municipal de La Paz, y otras así de ese tipo. Esas revistas se encuentran hoy en decadencia, pero si usted quiere, como dice el señor Fernández Campos, lo cito, procurar una visión crítica y retrospectiva englobante, sobre todo para el segundo punto de la retrospectiva englobante, lo que debemos hacer es juntar todos los testimonios documentales, estudiarlos y obviamente criticarlos. Si queremos estudiar los aparatos ideológicos del MNR en su periodo heroico, en el periodo de las grandes reformas, tenemos que leer tanto las críticas que había, el periódico El Diario circuló ininterrumpidamente desde su fundación en 1904 y era un periódico que mantuvo una posición distanciada, a veces crítica, con respecto al MNR durante todo su gobierno, durante todo su periodo gubernamental. También hay que mencionar los comienzos del periódico Presencia, propiedad de la Iglesia Católica, que adquirió desde el primer instante una posición muy distanciada con respecto al MNR y por lo tanto información y opiniones
relativamente bien fundamentadas, acercándose a lo verídico, y también en su famoso suplemento filosófico literario llamado Presencia Literaria, dirigida por el crítico Juan Quirós, que hoy está totalmente olvidado. Y esto se lo podría comparar con el periódico La Nación. Entre 1952 y 1964, el gobierno tuvo un periódico propio llamado La Nación, dirigido por Augusto Céspedes con la colaboración de René Zabaleta Mercado. Y ahí encontramos los mejores argumentos ideológicos que el aparato gubernamental producía. Por eso es muy interesante leer La Nación, era un periódico cotidiano, y compararlo con los otros dos diarios que salían, El Diario y Presencia. Y así tendríamos, como pide el señor Fernández Campos, elementos de análisis para una visión crítica de los aparatos ideológicos, de la propaganda, de todo lo que significó la Revolución Nacional. Y obviamente, estimado público, tendríamos que leer también los libros principales que se han escrito sobre ese periodo. El más famoso, La Revolución Inconclusa, de James Malloy. Por lo tanto, lo que yo le aconsejaría al señor Fernández Campos es una ocupación muy convencional: revisión hemerográfica, ver revistas, comparar testimonios escritos de una y otra parte, estudiar los libros más importantes escritos sobre la temática, una labor, eso sí, un poco aburrida, como toda la labor de documentación, pero yo creo que sería lo mejor para contestar esa pregunta y evitar lo que él llama los factores ideologizantes. Seguiremos con la problemática de la comunicación. Entonces, estimado público, vemos que los idiomas tienen una participación muy importante en la formulación de buenas comunicaciones. Hay idiomas que quedan obsoletos, es decir, anacrónicos, porque su estructura y su riqueza de conceptos ya no es la correspondiente a una época más adelantada. Como les decía, el latín y el griego, por eso es que han quedado de alguna manera rezagados. Hay una teoría muy interesante, estimado público: ¿por qué Grecia no produjo pensadores importantes después de la época clásica y de la helenística? Si nosotros vemos una historia de la literatura, hacemos naturalmente una parada muy larga en los grandes clásicos que van de Sócrates a Aristóteles, pero y después siguen las llamadas filosofías helenísticas, el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y otras similares. Pero lo que no hay después de ellos son pensadores griegos importantes. En los 1000 años del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, que era de lengua griega, no ha surgido ninguno, reitero y subrayo, ningún pensador importante. La cultura de alguna manera se trasladó al latín y a los pensadores de la época medieval, que escribieron casi todos en latín. Y a partir del Renacimiento y los inicios de la modernidad son el francés, el inglés, el italiano y mucho más tarde el español, los idiomas en los cuales se ha dado la reflexión filosófica, histórica, cultural más interesante. Por ello es que también en las últimas décadas del siglo XX, dentro de la Escuela de Frankfurt, surge la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Como este es un pensador muy importante para todos los problemas de comunicación,
vamos a dedicar la hora restante que nos queda a ver algunos aspectos de alguna manera relacionados con la teoría de Jürgen Habermas. El primer gran libro publicado por este autor, aparte de su tesis doctoral sobre Schelling, es un estudio sobre la comunicación y los inicios, lo que llama la opinión pública. Creo que ya les he contado en algún otro curso, él resalta la enorme importancia de espacios libres como el café, el salón, el teatro, a partir del siglo XVI, que en Europa Occidental, lamentablemente no en otros lugares del mundo, se convierten en los lugares privilegiados de una discusión pública y libre sobre todos los asuntos políticos, filosóficos y culturales en general. Y esa comunicación crea eso que Jürgen Habermas llama la opinión pública crítica. Esa opinión pública se forma al principio sobre asuntos que podríamos llamar en general políticos. Por ejemplo, el uso de los dineros públicos por los gobiernos respectivos, la crítica al derroche de los soberanos, sobre todo de los reyes absolutistas, y sin embargo también la existencia de nichos de opinión pública relativamente libre que se empiezan a formar en las sociedades, sobre todo urbanas. Este es un detalle muy interesante, estimado público, porque la opinión pública crítica es muy probablemente una invención de la vida citadina y no así de la vida rural. No es de ninguna manera una crítica a la ruralidad, pero no todas las culturas contribuyen de la misma manera y con la misma intensidad al avance de la cultura. Entonces, lo que tenemos en Europa Occidental, que es el territorio cultural privilegiado por la investigación de Habermas, es la aparición de centros de discusión, luego de formulación de políticas y finalmente de formulación de filosofías, que no están ligados estos centros a los gobiernos respectivos y a las políticas estatales de los gobiernos absolutistas. Muchos pensadores han subrayado la importancia de los centros privados de discusión, donde se podía discutir de manera más o menos libre y segura, sin el peligro de que a uno lo tomen preso, sobre asuntos públicos. Y esto no ha sido posible en todas las sociedades de Europa. Eso era totalmente imposible en un gobierno muy rígido, muy autoritario, claramente con visos totalitarios, como era la Rusia zarista. Solamente a partir del siglo XIX, que corresponde también al surgimiento de la gran literatura realista rusa, es que van emergiendo centros privados de discusión, pero en las grandes universidades rusas eso no existió y presiento que no existe todavía. Han sido mecenas, o sea, gente rica que tiene una conciencia social un poquito más elevada que sus congéneres, los que han contribuido a la creación de esa opinión pública y a esos nuevos sistemas de comunicación horizontal relativamente fluida. Y uno de los centros más importantes han sido París, Londres y Viena. Viena era la capital del Santo Imperio Romano Germánico. No la capital, perdón, la residencia del emperador, porque no había una capital legalmente establecida. El café es una de las primeras instituciones que permite esto.
digo en una frase solamente para no aburrir a ustedes lo que piensa Habermas, el café permite comentar las novedades del día, leer periódicos, pasquines, folletos, volantes y esos primeros elementos de la publicidad que salen de imprentas y hablar con gente de ideas más o menos similares, pero de oficios diferentes. Por ejemplo, conversan médicos con abogados, escritores con poetas, filósofos con damas elegantes, etcétera. Y así poco a poco va emergiendo una opinión que es no contraria, pero diferente de la opinión estatal. Y eso es lo que crea el clima para el ascenso cultural de la burguesía y la caída posterior de los sistemas absolutistas en Europa Occidental. El caso más famoso, la Revolución Francesa. Esta revolución no ha sido preparada por un grupo específico, ha sido un movimiento de muchos factores y extremadamente complejo, un proceso que no lo podemos repetir aquí. Pero de lo que no hay duda es que los que han preparado, cada uno por su parte, sin coordinación, todo esto que desembocó en la Revolución Francesa, han sido grupos reunidos generalmente en cafés. El café tiene una ventaja que la menciona Habermas muy interesante. Como no hay comilonas grandes, solamente cosas pequeñas, uno no está distraído por esos factores materiales de la conservación del cuerpo, sino que uno puede dedicarse a los goces del espíritu. Utilizo a propósito estas palabras un poco dramáticas y convencionales para mostrar a ustedes la diferencia con lo que sería un restaurante, porque restaurantes, tabernas, esas cosas ha habido en absolutamente todas las culturas, pero solo los cafés han producido esas tertulias informales, pero más o menos estables, permanentes, que a su vez han generado esa atmósfera general de no aceptar las opiniones gubernamentales como la única fuente para la formulación de una comunicación con el prójimo. Y eso ha sido evidentemente un gran avance. Al mismo tiempo que han surgido los cafés de tertulia, se han producido también los llamados salones. El salón, estimado público, es una palabra que significa muchas cosas, es una sala grande, si ustedes quieren, pero en la historia de la cultura, el término denota el surgimiento de grupos de la alta sociedad que tienen una especie de libertad mayor que otras clases sociales para difundir sus ideas. Y tienen esa libertad mayor porque como pertenecen al estamento más privilegiado y tienen nexos muchas veces de parentesco con las autoridades más altas, con los reyes, con las familias reales, etcétera, están de alguna manera inmunizados contra ataques de la policía. Ese es el mérito esencial de los salones. Simplemente recuerdo a ustedes, lo más estudiado son los salones parisinos, grandes damas de la alta sociedad que tenían muchísimo dinero y que naturalmente se aburrían, abrían salones donde ellas ofrecían siempre, por ejemplo, cada noche, una buena cena a todos los asistentes, con buenas bebidas, vinos. Es decir, tenía un aspecto claramente lúdico. Pero esto significa, estimado público, que la clase alta también ha hecho un aporte a lo que podríamos llamar la filosofía liberal en el campo político, a la libre comunicación y a una sociabilidad que no estaba regida por los principios elementales de antes, que eran cosas muy, muy simples.
Estas instituciones, el café y el salón, han producido un sistema de comunicación que ya no está normado ni por la religión, la gran fuerza normativa durante milenios, ni tampoco por los gobiernos respectivos. O sea, es una comunicación autónoma. Este es un enorme progreso para la historia cultural de la humanidad. De estos salones y cafés es que han salido los espíritus revolucionarios, no necesariamente radicales, simplemente espíritus que querían poner fin al régimen despótico y que se regían por el primer país que permitió la existencia de estas instituciones, que es la Gran Bretaña. Esto es importante porque esto ocurrió simultáneamente a partir de la Revolución Gloriosa de 1688 a la creación de un gobierno parlamentario que no dependía del favor real, sino de la afirmación y confirmación del Parlamento. En Gran Bretaña, claramente ya durante el siglo XVIII, muy claramente, se establecen gobiernos parlamentarios cuya base de sustentación son las votaciones en el Parlamento y la aprobación o el rechazo de ciertas políticas públicas, lo cual no hubo en otros países como España o Francia. El Parlamento británico, probablemente el más antiguo de Europa, nunca dejó de funcionar regularmente desde su instauración en la Edad Media en 1215. Y los parlamentarios, que desde el comienzo tenían una cierta inmunidad con respecto a opiniones, se reunían en cafés para discutir, claro, de todo un poco, intrigas, negocios, pero también asuntos públicos de relevancia histórica. Los jacobinos en Francia han recibido su nombre justamente porque se reunían en una fonda o en un café que tenía el nombre de San Jacobo. No tiene nada que ver con el santo, pero ellos preferían ese lugar que era muy discreto para intercambiar opiniones. Lo que yo les quiero mostrar es la importancia del espíritu individualista en Europa Occidental, que poco a poco crea instituciones que hoy nos pueden parecer superfluas, ridículas, por ejemplo, los grandes salones de las damas de la nobleza, cosas por el estilo. Pero entre todos estos factores hay que mencionar que esa mayor movilidad social, apoyada naturalmente por familias importantes, produjo una atmósfera que la podemos calificar como Habermas como liberal. Y esa atmósfera estaba opuesta al espíritu conservador, al espíritu que apoyaba a las monarquías absolutas. Un libro de John Locke, los dos tratados sobre el gobierno, nos muestran muy claramente esa doble situación. La primera parte del libro, que hoy nadie lee, es una crítica de Locke, un escritor muy famoso de esa época, hoy absolutamente olvidado, Sir Robert Filmer, quien fue el propagandista cultural e histórico más importante del derecho divino de los reyes y de la monarquía absoluta. Y la parte más importante, la que se lee hoy, es la segunda, donde Locke eh, fundamenta la filosofía liberal, los trazos de un gobierno más o menos democrático fundado en el parlamentarismo y lo que podríamos llamar la modernidad política. Entonces vemos, estimado público, que la comunicación entre los humanos se va formando por muchos factores concatenados entre sí
y que provienen del origen social más diverso. No ha sido algo hecho por una sola persona, con una sola idea, por un solo movimiento social, con una tendencia, con una única tendencia prevaleciente, sino que la constitución de la comunicación más o menos libre entre personas y grupos ha sido la obra colectiva de muchos factores y hay que reconocer que Europa Occidental ha contribuido poderosamente a la conformación de esos sistemas de comunicación más o menos democráticos, más o menos liberales. Entonces, estimado público, la comunicación está ligada muy claramente a procesos políticos. Eso es inevitable porque política viene de polis, o sea, de centro urbano. Y no hay duda de que lamentablemente el mundo rural no ha contribuido a la formación del espíritu comunicacional moderno, en lo cual obviamente me puedo equivocar. La comunicación va ganando en importancia, se fundan periódicos, primero mensuales, luego semanales, finalmente cotidianos, salen revistas culturales que tienen una importancia que hoy apenas nos podemos imaginar. El gran Kant publicó muchos de sus artículos más interesantes, como por ejemplo qué es la ilustración en revistas culturales de su época. Y luego también esa comunicación más o menos libre va ganando espacio en el campo universitario. Los filósofos son nombrados por las autoridades competentes de arriba, pero van desarrollando ideas más o menos autónomas. Kant es también uno de los mejores ejemplos de ese desarrollo. O en caso en que no tienen que ver con el campo académico, por ejemplo, Voltaire, que nunca pisó seguramente una universidad, nada más que para un estudio interrumpido de derecho, Voltaire se forma justamente en los salones, en los cafés, en las revistas y diarios. Es decir, es un comunicador que tiene rasgos muy modernos y consigue una enorme influencia y popularidad por sus publicaciones en los medios escritos y también en folletos y libros que cada vez son más leídos. Entonces se puede decir, esta es una de las tesis de la Escuela de Frankfurt, que el mundo contemporáneo debe su éxito y su carácter específico a una comunicación entre partes cada vez más activa, realizada en primer lugar por las instituciones ya nombradas y luego por los medios masivos de comunicación que se vuelven parte decisiva de de las sociedades respectivas, por ejemplo, en el caso de Europa Occidental. Toda la gente importante empieza el día leyendo el o los periódicos cotidianos más importantes del momento. Eso hasta hoy. Hoy naturalmente en forma de tabletas o en forma de adminículos electrónicos, pero no hay duda que la gente importante realiza siempre una especie de análisis de novedades sociales y políticas que han sido publicadas o que han salido de órganos públicos. Habermas entonces realiza una primera conclusión muy importante. Para la creación de una teoría social, la comunicación se convierte cada vez en más importante. O sea, no es ya el pensador como Kant que por medio de la reflexión teórica puede conocer
y escribir voluminosos tomos sobre lo que él piensa, sino que en medio de la comunicación, o siguiendo una palabra de Habermas, en medio de la intersubjetividad es que se conforma el criterio de veracidad. No es ya el conocimiento exacto aplicando instrumentos o aplicando nuestra razón al querer conocer, sino es usando los instrumentos y los métodos, los procedimientos de la intersubjetividad, o sea, de la comunicación, del comercio entre personas, comercio en el sentido amplio del término, que se consigue el verdadero conocimiento. Entonces aquí tenemos la interesante tesis de que la comunicación está en la base del conocimiento actual, sobre todo en las ciencias sociales y la filosofía. Una tesis realmente muy, muy interesante. Si la comunicación resulta así indispensable para comprender nuestro mundo, tenemos entonces que dirigir nuestro intento de conocer mejor, un intento gnoseológico, no tanto al pensamiento kantiano o a la idea de cómo se conoce mejor, sino de cómo nos impregnamos mejor de una diversidad de opiniones que flotan en el ambiente público. Entonces aquí vemos una traslación de lo que podemos llamar el conocimiento en sí mismo. O sea, el conocimiento ya no es el ajuste del pensamiento a la realidad, sino es la elaboración conjunta de un sistema comunicacional en que los sujetos intervienen modificándose unos a otros. Esto es el núcleo de la intersubjetividad. Nosotros no conocemos en el campo que podríamos llamar político público solo mediante esfuerzos racionales, sino mediante la comunicación, es decir, el diálogo con otras personas y sobre todo con otras ideas, lo cual relativiza claramente las primeras ideas que tomamos. Si nuestra fuente principal de conocimientos resulta ser ahora la comunicación con los otros, entonces claramente, estimado público, estamos en una posición en que la comunicación se convierte en uno de los elementos esenciales de la consecución de la verdad, o sea, de conseguir la verdad. La verdad deja de ser sola y exclusivamente la correspondencia entre el pensamiento y la realidad y se constituye en la facultad de la intersubjetividad, es decir, en el intercambio de sujetos racionales entre sí que van poco a poco moldeando unos a otros sus opiniones. Cuando A conversa en el café con B y tiene una convicción clara que la expresa, se la relata detalladamente a B descubre los puntos flacos de la argumentación de A. Y A se da cuenta, por lo menos parcialmente, de sus errores señalados desde la perspectiva de B. Y se da cuenta de que su perspectiva no es la única válida. Es decir, que el punto de vista, no del adversario, sino del otro, que el punto de vista del otro es también muy importante para fortalecer el propio punto de vista, para hacer más segura la perspectiva. Toda teoría propia, toda perspectiva propia se va mejorando si preventivamente descubrimos sus lados flacos mediante la comunicación
con los otros. Entonces no hay duda, estimado público, de la enorme importancia de la comunicación justamente en el campo de la filosofía política. Pero esto abre las puertas a informaciones insidiosas, falsas, intrigas, a todo ese enorme campo que hemos visto en los aparatos ideológicos del Estado, el campo de la manipulación. Esto es importante para que no endiosemos la figura de la intersubjetividad. Cuando uno dialoga con otros, uno no necesariamente recibe críticas constructivas. Uno no necesariamente recibe informaciones que pueden contribuir a fortalecer o a modificar los teoremas que uno se ha fijado, sino que uno también recibe intentos de manipular la conciencia. Cuando nosotros hablamos con el prójimo, ustedes han debido hacer muchas veces esa experiencia, nos exponemos a que el prójimo trate no solamente de informarnos, de contarnos objetivamente lo que pasa o de darnos información que él resalta como subjetiva propia, sino que trata de hacernos creer como si fuesen objetivas las ideas que él tiene sobre una cierta realidad. En una palabra, estimados oyentes, la intersubjetividad, la comunicación con los otros, por más libre que sea, puede incluir e incluye normalmente el intento de manipular las opiniones ajenas en provecho propio. Este es uno de los elementos esenciales que tenemos que considerar cuando hablamos de comunicación. Lamentablemente, quien dice comunicación está muy cerca, no obligatoriamente, pero está cerca de decir manipulación del otro. Y ustedes han debido notar que aparece esto hasta en las relaciones más íntimas. También en la pareja el otro trata de modificar la opinión del uno. Es decir, no nos podemos librar de esos intentos manipulativos. Lo esencial es obviamente mantener abierto el diálogo, hacerle ver al otro que sus opiniones no son tan inocentes, que su intención no es tan limpia y pura, y que puede haber claramente en las informaciones más de apariencia más inofensiva, puede haber un intento de modificar en provecho de uno de los participantes del diálogo, una manipulación naturalmente parcial, es decir, en favor de una de las partes. Ese es el significado original de la palabra parcial. Debemos ver entonces todos estos aspectos, todos ellos muy complicados y no solamente complicados, sino muy complejos, que tienen que ver con la realidad humana. Esta realidad humana, estimado público, parte del hecho de que nosotros tenemos una conciencia individual. Y esta conciencia individual nunca es totalmente idéntica de una persona a la otra. Todos nosotros somos diferentes, aunque tengamos los mismos gustos, nos atraigan las mismas chicas, tengamos el mismo Dios, adoremos al mismo político, veamos con gusto las mismas películas, siempre hay algo que nos diferencia. Y siempre al diferenciarnos hay algo que nos molesta en el prójimo. Todos nosotros quisiéramos que el prójimo se comporte más o menos según nuestros principios y que no sea algo negativo para nuestra
para nuestras actividades. Y ahí tendemos naturalmente a manipular, aunque sea muy discretamente, las opiniones del prójimo. Yo aconsejo a ustedes algo que Karl Marx, vio en la gran literatura realista del siglo XIX. A él se le atribuye una frase que él aprendió más leyendo a Balzac y a otros novelistas clásicos que leyendo a los economistas convencionales, lo cual puede ser verdad, porque estas grandes obras de la literatura nos muestran justamente los problemas de la comunicación. La gran literatura, estimado público, es aquella que sin tapujos nos muestra los muy diferentes aspectos de cada intento de comunicación, que siempre tienen lados positivos, negativos, neutros, intentos de manipulación, intentos genuinos de comprensión, que también hay intentos de unificar opiniones disidentes en favor de un bien común. Hay muchísima variedad de estas posibilidades. Y esas posibilidades, estimado público, están muy bien tratadas en las grandes obras de la literatura, sobre todo en aquellas como la literatura realista del siglo XIX, francesa y rusa, nos muestra la vida cotidiana de esas sociedades con sus múltiples complicaciones imposibles de evitar. Si ustedes hojean la acción comunicativa de Habermas, van a notar algo muy interesante. La obra en gran parte es un recuento de esfuerzos teóricos anteriores. O sea, Habermas se preocupa por lo que han dicho otros pensadores, los norteamericanos del giro lingüístico, pero también pensadores clásicos como Max Weber, Lukács y otros, eh, son son leídos con el tamiz, o sea, con el cernidor de la acción comunicativa. Y esto es simplemente muy importante porque él refuerza esa idea de la verdad como un ejercicio de intersubjetividad, lo cual tiene evidentemente un aspecto relativista, eso no lo voy a negar, pero leve, porque el relativismo que pueda salir de ello es neutralizado por las muchas opiniones en juego. Cuando hay muchas opiniones que se están discutiendo sobre un mismo tema, emerge a veces, no siempre, lo que Habermas, un clásico que se apoya en clásicos, ha denominado la fuerza del mejor argumento. Esa es también, estimado público, la idea fundamentalmente racionalista, que en el fondo es una idea intersubjetiva de cómo alcanzar una verdad más o menos aceptable. Digo más o menos aceptable porque estas palabras obviamente relativizan esa opinión. Si yo, por ejemplo, quiero en un parlamento viene de parlar, de hablar, quiero en un parlamento que se apruebe una política pública determinada, mi partido, mi grupo parlamentario o yo mismo tengo que introducir un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, en el caso ideal, que es el caso ideal de la teoría de Habermas, si ese proyecto para ser aprobado tiene que pasar por un tamiz de debate. O sea, hay que escuchar también los argumentos y propuestas de la oposición.
hay que escuchar también argumentos disidentes a ese proyecto de ley dentro de la propia coalición gubernamental, porque todos estas críticas en el fondo van mejorando la calidad del proyecto de ley. Tal vez el proyecto de ley era muy unilateral al comienzo, no consideró los intereses de otros grupos sociales. Entonces en el Parlamento esos representantes de otros intereses sociales toman la palabra, impugnan uno que otro aspecto del proyecto de ley y hacen que el proyecto de ley sea más aceptable para grupos tal vez mayores. Y esto es lo positivo. La razón no es algo que nace automáticamente, sino es algo que se construye mediante la discusión y el diálogo. Por eso tiene razón Karl Popper cuando cree que el Parlamento, con su tendencia discutidora, es el mejor elemento, el mejor procedimiento para ir formando una opinión razonable, es decir, perdón, que es más o menos aceptable, sí, sí, que es más o menos aceptable para un grupo representativo de la sociedad. Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos y en otras obras ha mostrado que el racionalismo en la praxis tiene ese carácter parlamentario, discutidor, debatidor, es decir, un carácter que no tiene una opinión dogmática de verdad absoluta, sino una opinión intersubjetiva de formación paulatina de lo que podría acercarse a la verdad. Tenemos entonces ya esbozada en términos muy generales y abstractos la teoría de la comunicación de la Escuela de Frankfurt, cuyo representante más importante es Jürgen Habermas. A propósito, recomiendo a ustedes la última obra de Habermas. Él ha cumplido ya 90 años y en los días de su cumpleaños se presentó su obra aparentemente cumbre, que se llama Otra historia de la filosofía. O sea, no la historia convencional, sino la otra historia que Habermas cree que es tan importante como lo que podría ser la crónica clásica de la filosofía. Y esta otra historia de la filosofía pone claramente el énfasis en la formación intersubjetiva de la verdad. O sea, no en la forma clásica de Aristóteles hasta Kant, que creen que la verdad es la correspondencia entre el pensamiento, entre la idea, entre la teoría, por una parte, y la realidad empírica, verificable, por otra, sino aquella concepción que se va formando a través de discusión con sujetos autónomos e independientes. Otra historia de la filosofía nos muestra entonces que muchos pensadores han actuado así. Y justamente los racionalistas, que los creemos tan alejados de la filosofía andina, etcétera, son aquellos que no han aprobado la formación de un dogma o que no han creído que se podía establecer un dogma racionalista para siempre, sino que lo han sometido casi siempre a una discusión entre pares. Entre pares significa entre gente más o menos formada racionalmente. Vemos entonces, estimado público, que la comunicación ha adquirido en los últimos años, perdón, en las últimas décadas y en la filosofía una importancia que yo llamaría creciente.
Esa idea de la intersubjetividad es la que está ganando en adherentes en el campo filosófico. Y esa intersubjetividad se forma también en la discusión, en el diálogo, en la controversia con otras disciplinas. Este es también otro de los méritos, Habermas ya lo ha propuesto desde mucho antes, la discusión, por ejemplo, con las ciencias sociales e históricas. Tenemos entonces aquí para cerrar, quisiera exponer brevísimamente una idea incómoda. Si la filosofía quiere salir de su irrelevancia intelectual y práctica de los últimos tiempos, nadie se preocupa mucho por lo que dicen o hacen los filósofos, si quiere salir de esa irrelevancia, de la no importancia que actualmente tiene la filosofía, hay naturalmente que dialogar con las ciencias sociales. Y esto significa dejar de lado, por lo menos temporalmente, las disciplinas clásicas de la filosofía en las cuales es improbable un progreso tal como está la sociedad actual. Me refiero con disciplinas clásicas a la ontología, la metafísica, la gnoseología, la lógica, etc. De ninguna manera esto significa dar la espalda a esas disciplinas clásicas. Significa solamente comprender que la verdad hoy para algunos pensadores importantes está constituida por la idea de la intersubjetividad que a su vez se basa en la discusión, diálogo, controversia libre entre sujetos autónomos. Por lo tanto, aquí, estimado público, es que tenemos una posibilidad de que la filosofía vuelva a decirnos algo importante. ¿Por qué puede la filosofía dar un aporte propio en este diálogo con las otras disciplinas, por ejemplo, con las ciencias sociales? Porque la filosofía nos da una idea englobante, una concepción general que no pueden generalmente, me puedo equivocar, que no pueden conseguir disciplinas como la sociología o la historiografía. O sea, necesitamos en diálogo comunicacional con las otras disciplinas de las ciencias sociales, sin embargo, alcanzar una especie de opinión general abstracta. Y esta siempre ha sido la función y el mérito de la filosofía. Por lo tanto, yo auguro todavía a la filosofía un camino muy amplio. Yo quiero animar a ustedes a seguir estudiando filosofía. Es una gran carrera, pero esta carrera tiene que ser, como ya lo mostró Aristóteles, una disciplina que conoce a las otras, que en el diálogo interdisciplinario, como lo hizo Aristóteles, con las ciencias sociales, con la botánica, con la zoología, es decir, con el conocimiento amplio de su época y no rumiando problemas típicos o volviendo a estudiar otra vez a los mismos pensadores, es así en ese diálogo amplio con las disciplinas adicionales que la filosofía todavía tiene, creo yo, un gran futuro. Les agradezco muchísimo por haber escuchado mi modesto curso. Estoy totalmente dispuesto a absolver preguntas o a entrar en diálogo o a simplemente conversar con ustedes en los minutos que restan. Si no, les deseo unas vacaciones provechosas y van a ver ustedes sus notas en la planilla, que no sé cuándo publicará la dirección de la carrera. Ustedes saben que la pandemia del coronavirus ha modificado no totalmente nuestra vida, no ha modificado, creo yo, nuestros valores de comportamiento,
Yo creo que el mundo actual sigue siendo el mismo con o sin la pandemia, o sea, un mundo donde hay poco altruismo y mucho egoísmo. Creo que eso no se ha modificado gran cosa, pero lo que ha hecho la pandemia es alterar nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, antes se iba a la carrera, se discutía con el profesor, se tomaba un café con él, etcétera. Y todas estas cosas se han vuelto extraordinariamente difíciles y creo yo, como soy hombre de la primera mitad del siglo pasado, que las vías electrónicas, virtuales, digitales, no reemplazan la comunicación personal que antes había en el aula. Espero que esa forma de hacer filosofía pueda ser renovada y retomada en los próximos meses, aunque las perspectivas son negras para ello. Por ello es que les decía que no sé cuándo, cómo, pero la dirección de la carrera va a publicar la planilla de notas de las 30 personas de las cuales he recibido los trabajos, por los que yo me permito una vez más felicitar a ustedes por la mejora muy notable en la calidad de los mismos. Les deseo unas buenas vacaciones y que lo pasen muy bien en los próximos meses. Hasta luego.